Amigos, muy buenas y bienvenidos a su casa, bienvenidos a Protagonistas Ustedes, bienvenidos a la emisora diocesana, dispuestos, me imagino, a compartir un ratito, una horita de radio, quizás a lo mejor un poquito menos, pero por lo menos si les sirve de entretenimiento y de compañía, nos damos por satisfechos. Lo único que tienen que hacer es ponerse cómodos y sobre todo disfrutar de lo que oigan en este programa, que como siempre lo hacemos con amor, con cariño y sobre todo con el corazón. Si así lo desean, comenzamos. Natural de Girona, 43 años de cura, licenciado en Teología Dogmática, doctor en Teología, rector del seminario, misionero de la Misericordia, decano de la Facultad de Teología de Cataluña, y el 4 de mayo del 2019, dentro de muy poquito, tendrá aniversario, elegido arzobispo de Tarragona por su santidad el Papa Francisco. Don Joan Planellas, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos. Muchísimas gracias por compartir un ratito de su tiempo con nosotros, que sabemos que tiene una agenda no apretada, lo siguiente. Bueno, pero todo se andará. Qué bueno. La grandeza de la radio, don Joan, es que tenemos que averiguar quién es la persona con la que hablamos sin verla, a diferencia de otros medios de comunicación. Si usted tuviera que definirse a sí mismo, ¿qué diría de sí mismo? No sé, de mí mismo, ¿qué pregunta? Facilita. Bueno, sí, que soy una persona un poco tímida, procuro ser responsable, procuro trabajar y después, claro, a nivel de iglesia, pues sentí la vocación y siempre pues he tenido en mi vida este estímulo para seguir adelante con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué queda de aquel niño que voy a decirlo, que hace 70 años correteaba por las calles de Girona? Aquel niño, bueno, mucha inocencia, había ganas de hacer las cosas bien, esto sí. Una buena familia, había mucho cariño en la familia y esto me marcó positivamente. Y después de unos años en la escuela nacional, la escuela pública, pues fue cuando decidí entrar en el seminario menor. Hice algunos cursos pues del antiguo bachillerato. Y después hice el COU ya fuera del seminario, en un instituto, y después fue cuando me planteé seriamente volver a entrar la vocación sacerdotal propiamente dicha. ¿Fue un niño feliz? Yo creo que sí, que fui un niño feliz. Tengo que decir que sí, porque en casa había trabajo, austeridad, pero mucho amor. Qué bueno. Me imagino que ya no, pero ¿quiénes eran sus padres? Mira, mis padres eran labradores. Mi padre era labrador, un hombre sencillo que cuando tenía 12 años, pues hubo la guerra civil, esto le marcó. Porque después de la guerra ya tuvo que trabajar. Y bueno, mi madre también tenía la misma edad, era una mujer sencilla, pero muy firme. Era una mujer también muy creyente y que nos inculcó pues un sentido de la vida fuerte, o sea, un sentido de la vida y unos valores que siempre nos han marcado. Qué bueno. Hubo muchas lágrimas en su casa cuando usted dijo que lo suyo era ir de cura.
No hubo lágrimas. Mi madre oraba para que fuera cura. Después lo supe. ¡Qué bueno! No lo decía, pero lo supe. Mi padre fue al principio más reticente, pero después vio que yo me encontraba bien en el seminario y lo aceptó con agrado. ¡Qué bueno, qué bueno! Yo sé que no me va a decir la verdad, perdone que se lo diga. ¿Usted se olía de que iba a ser obispo? En absoluto, en absoluto. Incluso cuando me pidieron ser obispo de aquí de Tarragona, pues tuve una gran sorpresa. Además, había muchas quinielas y ciertamente que yo no había salido en ninguna de estas quinielas. Oiga, vamos a ver, cuando uno le dan perdone mi ignorancia, ¿no? Pero cuando a uno lo proponen para algo, aunque sea de rumorología, oye, que te han dicho, oye, que igual eres tú, oye, ¿usted de verdad que no oyó absolutamente nada? No, de que yo tuviera que ir a Tarragona, absolutamente nada. Lo digo en serio. Bueno. Y además se barajaban otros nombres que eran compañeros míos. Ajá. En la facultad. Qué bueno. ¿Cambió su vida en algo con el nombramiento de obispo? Bueno, una vida cambió radicalmente, porque yo estuve casi 30 años durante la semana, labores de docencia. Uh-huh. En la facultad y también en el Instituto de Ciencias Religiosas de mi diócesis de Girona. Uh-huh. Y especialmente los fines de semana, parroquias muy pequeñas de la diócesis que se podían, el trabajo pastoral lo hacíamos más de viernes a domingo. Y estuve 30 años así. En parroquias diversas. Yeah. ¿Echa de menos la labor parroquial de un despacho, de sentarse en un confesionario, de bautizar a un chiquillo, no sé? Bueno, se echa de menos el trato con la gente así en el día a día, semana tras semana. Los actos, los encuentros, las reuniones, las celebraciones de fe. Pero ahora aquí es otra cosa, ¿no? Claro. Y vas. Yo cuando disfruto aquí en Tarragona es cuando voy a los pueblos, porque me siento identificado con lo que he vivido durante años atrás. Dígame la verdad, ¿una mitra abre o cierra puertas? Uy, madre mía, ¿qué preguntas? Abre algunas y cierra otras, sí. Sí. Qué bueno. Abre algunas porque, hay un reconocimiento del señor obispo, ¿no? Aquí el señor arzobispo, porque es el trato que recibes, pero por otra parte también te cierra la puerta de ser igual a los demás, ¿no? De estar en el mismo plano con los demás, ¿no? Claro. Porque siempre te ven algo más. Y esto a veces es incómodo. Arzobispo de Tarragona, si tuviera que definir a los tarragonenses, ¿qué diría de ellos? Bueno, que son una gente cálida, en este sentido son acogedores. Después son, a pesar de la secularización creciente, hay una masa creyente o que siguen unas prácticas religiosas o tradicionales de religiosidad popular. Por ejemplo, aquí en toda Cataluña es donde hay la mejor Semana Santa, pero no solo aquí en la ciudad de Tarragona, sino en otras ciudades como Reus, ¿no? Porque Reus y Tarragona pues casi son de habitantes, casi tienen los mismos habitantes, pasan de 100.000.
y te encuentras con una base muy arraigada de religiosidad popular. ¿Qué echan falta en su archidiócesis? Más vocaciones a la vida consagrada, más vocaciones laicales. Haberlas, haylas, pero tendría que haber más en relación al compromiso, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pedir o que tenemos que incidir en la radicalidad cristiana, en vivir la vida cristiana de una manera más auténtica, más radical en el sentido del compromiso, porque hay creyentes, pero faltaría más compromiso. Y de aquí la falta de vocaciones matrimoniales a la vida consagrada, vocaciones laicales y vocaciones sacerdotales. ¿Cuántos seminaristas tiene? Hay 4 seminaristas. ¿En el mayor? Sí, en el mayor, hablo del seminario mayor. Ah, ¿y sí. a punto de ordenarse alguno o no? No, bueno, tenemos seguramente tendremos una ordenación este año, Ajá. pero ya está de diácono, ya no lo contaba, serían 5. Pero están en 2 en la fase propedéutica y 2 en filosofía. Bueno, ¿y la media de edad del clero de Tarragona cómo anda? Está entre 64 y 65 años. Bueno. Es la segunda media más baja de Cataluña después de Terrassa. Amigo, con lo cual, bueno, no está mal. Pero claro, hablo de 65 años casi, ¿eh? Claro, también es verdad, ¿no? Que habrá muchos, claro, tirando por arriba, claro. Sí. Pero bueno. Don Joan, estamos en Cuaresma. ¿De qué tenemos que arrepentirnos los cristianos? ¿En qué hemos metido la pata? Permítame la expresión. Hemos metido la pata, bueno, en muchas cosas, ¿no? La falta de coherencia, el testimonio. Si somos coherentes con lo que predicamos, con lo que creemos verdaderamente, esta falta de coherencia, que es un desajuste que después incide en el testimonio, en ser testigos de Cristo en la vida de cada día, ¿no? En ser testimonios. Ajá. ¿A usted no le da la impresión, antes que hablaba un poquito, esbozaba algo de la religiosidad popular, que está muy arraigada precisamente ahí en Tarragona, los cristianos no somos un poquito de tranquilizar nuestra conciencia en momentos puntuales? Me explico. Pues ahora es miércoles de ceniza, me impongo la ceniza, ahora es jueves santo, pues voy a la misa, sí. Viernes, es decir, pero después ya durante todo el año parece como que hemos tomado la pastilla y ya está, ¿no? Bueno, hay esta relación que no incide en el compromiso, ¿no? Y que sí que hay un afecto hacia la fe, hacia la Iglesia, hacia el Evangelio, pero que después, a la hora de los compromisos, es donde encuentras a faltar, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que incidir en ello y incidir más positivamente. Después también estamos en una época que la religión muchas veces se vuelve sentimiento, ¿no? Esto lo apreciamos en los jóvenes, que en encuentros, ¿no? El sentimiento, el estar bien, la acogida, esto es muy importante, pero después hace falta seguir a Cristo, hace falta el compromiso, y esto es lo que cuesta realmente. Claro. Hay que hablar antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID, pues parecía que no teníamos problema, nuestras iglesias se llenaban, no sé cuántos chiquillos hacían la primera comunión, no sé cuántos matrimonios. Ha venido un bichito que nos ha dejado tiesos durante un año o 2, y de todo lo que teníamos da la impresión como que ya no nos queda nada. ¿En qué hemos fallado? Bueno, yo no diría tanto por lo menos aquí antes del COVID y después del COVID. Sí que ha habido un bajón en gente mayor que ha dejado de venir a la iglesia porque ha descubierto los medios de comunicación y a lo mejor se quedan en casa
acuden a la misa por televisión o por las redes sociales, ¿no? De su propia parroquia. Si son parroquias mayores, ¿no? Parroquias con una entidad propia. Por lo tanto, yo lo veo un poco así. Sí, hay un bajón progresivo, ha habido un bajón progresivo en la sacramentalidad, ¿no? O sea, primeras comuniones, bautizos, primeras comuniones, después bodas, ya no hablamos de bodas, que sí que ha habido un gran bajón. Aquí aún confirmaciones, aún más o menos aguantamos, pero con un bajón también. Pero por otra parte te encuentras en momentos concretos. Por ejemplo, usted lo ha dicho, miércoles de ceniza, la catedral absolutamente llena. Claro. Y te sorprende, ¿no? Porque yo, desde que estoy aquí, es el año que ha venido más gente el miércoles de ceniza. Y nos preguntábamos qué está pasando. O, por ejemplo, el día que hicimos la entrada del año jubilar, ¿no? El 29 de diciembre, ¿no? Como todas las diócesis, la catedral no llena, súper llena, que no cabía, había gente de pie a ambos lados, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Hay algo que se está buscando. Hay gente, muchas personas que se hacen preguntas. Y aquí está nuestro reto, que es saber acompañar y saber dar respuestas. Claro. Mucha gente no lo sabe. Yo hice mi tesis de licenciatura en teología sobre el tema de los pobres en el episcopado de Monseñor Echarren. Uno de los libros de texto que yo tuve fue Los pobres en el Concilio Vaticano II de Joan Planellas. Ay, madre mía. ¿Qué le pasó al concilio con los pobres? Usted que lo estudió a fondo. Bueno, yo creo, o sea, y lo digo en el libro, de que el tema de los pobres se trató, y se trató verdaderamente. Y ello lo demuestra, pues, en los diversos documentos, especialmente en Lumen Gentium y en Ad Gentes, y después, naturalmente, la Gaudium et Spes en relación a la pobreza en general. Pero yo hablo especialmente de Lumen Gentium y de Ad Gentes en relación a una iglesia más pobre. Y esto se trató, se habló. Después hubo reacción, había un grupo de obispos que se llamaba la Iglesia de los Pobres, que se encontraban asiduamente y que incidían en los diversos asuntos para una mayor pobreza de la Iglesia y vivir la austeridad evangélica. Claro. Y después esto, pues después del concilio, por lo que sea, se fue olvidando. Yo creo que fue un déficit postconciliar y no un déficit conciliar. Y es lo que intento explicar en el libro. Un poco de lo que usted acaba de decir ahora, surgió lo que se llamó el pacto de las catacumbas. ¿Fue un golpe, sí, ese pacto fue un golpe en la mesa que no se oyó o no se quiso oír? No, bueno, más que no fue ningún golpe en la mesa, fue una serie de obispos que creo que llegaron, se desconoce la lista o el número exacto, se sabe de algunos, pero fue algo casi que imperceptible, ¿no? De que eran el grupo Iglesia de los Pobres que se reunía habitualmente y que después, antes de terminar el concilio, se fueron, hubo un pacto, ¿no? Llamado pacto de las catacumbas, o compromiso, más que pacto, compromiso de las catacumbas, que sin publicidad alguna, porque no hicieron en absoluto publicidad, decidieron hacer un manifiesto
al volver a sus diócesis. Es decir, que al volver a la diócesis, pues que sus relaciones fueran de austeridad, que renunciar a la apariencia o a la realidad de la riqueza, no poseer cuentas especiales o riquezas especiales, ser más austeros en muchas cosas, evitar toda conducta en las relaciones sociales que pueda dar la impresión de privilegios, etcétera, etcétera. Había por lo menos unas 12 o 14 cuestiones concretas y todas ellas, es curioso, con fundamentos bíblicos, porque después había unos textos bíblicos que acompañaban estas decisiones. Era un compromiso de ellos personalmente, que conllevaba una auténtica conversión al Evangelio. Esto es el pacto de las catacumbas. No fue un golpe así en la mesa como decía, o pues hacer algo estridente. Fue algo imperceptible para la mayoría de los obispos o de la misma. Después se hizo eco las noticias, los periódicos, por ejemplo en Le Monde, que decía que era un periodista de Le Monde, Fesquet creo que se llamaba, ¿no? Dijo que era uno de los frutos más provechosos del Vaticano II, ¿no? Pero naturalmente esto no fue ningún documento conciliar, ¿no? Sino que el texto solo pretendía ser aplicar las enseñanzas de la Iglesia en un compromiso de vida personal y colectivo más de acuerdo con el Evangelio. Estará de acuerdo conmigo que el pontificado del Papa Francisco es un poco la bandera de los pobres en el mundo de hoy, ¿verdad? Sí, o sea, es una vuelta a estos temas del Vaticano II. Cuando él llegó y al día siguiente, o no sé, cuando hizo la primera declaración, el mensaje radiado o aquella audiencia a los medios de comunicación, ¿no? Que dijo, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Aquí, pues, se enraiza con todo lo que había dicho y se había reflexionado en el concilio. El sínodo que ahora ha terminado, que ahora queda, por supuesto, ponerlo en práctica, ¿va a ser difícil caminar juntos? Bueno, tenemos que ir aprendiendo. O sea, no se trata la importancia del sínodo, y aquí lo hemos reflexionado y lo hemos dicho en la diócesis, lo importante del sínodo es que es un método, o sea, que hemos redescubierto que la Iglesia es sinodal, porque que la Iglesia es sinodal, esto ya lo dice la teología, ¿no? Pero que en la práctica, y esto es lo que cuesta, y después los métodos sinodales es lo que de alguna manera debemos aplicar. Y lo tenemos que aplicar, pues, en la vida diocesana, en la vida de las parroquias o de las unidades pastorales o lo que hagamos, ¿no? Incidir en ello y saber escuchar al otro. O sea, aquí ha sido muy interesante, pues, la conversación en el espíritu que han llamado los padres sinodales, ¿no? No siempre se puede hacer, pero de vez en cuando hacer esta conversación en el espíritu, escuchar al espíritu, que quiere decir, en definitiva, saber escuchar la parte de verdad que tiene el otro, saberla escuchar y después entre todos pues vislumbrar hacia dónde tiene que ir la Iglesia. Estamos viviendo, Monseñor, yo creo que una época un poquito convulsa, un poquito complicada. Pues vemos la circunstancia de Gaza y de Israel. Volvemos de nuevo a esa vieja guerra fría, no sé si sirve la expresión, de esa tensión evidente que hay. ¿Hacia dónde vamos?
No lo sé dónde vamos, porque hay muchos puntos de estos que hacen pensar y que son absolutamente antievangélicos, ¿no? O sea, el verdadero genocidio de Gaza o las guerras en las que estamos metidos, que se está justificando un rearme, ¿no? Esto, pues, cuando se tendría que justificar más la vida del diálogo y del entendimiento. Y desde el Evangelio no podemos tolerar, pues, el esquema aquel viejo y antiguo de si dispatchen para bellum, ¿no? Claro, no. Si quieres la paz, trabaja por la paz, no prepares la guerra. ¿Qué le diría Monseñor Planellas a España cuando legaliza y aprueba el aborto o la eutanasia? Bueno, a nivel oficial, ¿eh? Sí, bueno, yo diría que la Iglesia aboga por la vida. A mí no me gusta hacer sobre todos estos temas, no tenemos que hacer declaraciones estridentes, sino predicar con el ejemplo. Y el ejemplo es, por ejemplo, aquí en Tarragona, ¿no? Acoger a aquellas madres que a pesar de los pesares quieren tener su hijo. El proyecto que tenemos aquí de Llar Natalis, que llamamos, pues es un proyecto que está dando sus frutos y que es trabajar con el ejemplo y saber acompañar a las personas que se encuentran en situaciones de una gran precariedad, porque muchas madres se encuentran solas y de alguna manera abandonadas, no únicamente por el supuesto marido, sino por sus propias familias. Y aquí tenemos que predicar con el ejemplo. Y después, por la otra parte, también es igual. O sea, la gente mayor, la gente que está enferma, que la gente muere muy sola y cada vez muere más sola. Y pues que desde la perspectiva cristiana sepamos acompañar a esta gente, a estas personas con sus enfermedades, con la gran fragilidad humana que conlleva estar realmente enfermo, y después utilizar las terapias no terapéuticas de sedación, sino paliativas. Ajá. Aquí está la gran diferencia. O sea, tenemos que abogar por terapias paliativas y no meramente terapéuticas de sedación. Claro. Bueno, ahora estos días en su diócesis hay unas jornadas súper interesantes sobre la museología. ¿Cómo anda Tarragona de museos? Bueno, Tarragona tiene un patrimonio brutal en este sentido, ¿no? O sea, aquí ahora tomamos un tema que para mí es muy preciado, ¿no? O sea, la historia de Tarragona en el contexto de toda la península ibérica, de la Hispania, ¿no? De la Hispania romana ya. Tarragona tiene una historia, pues, romana que a partir del siglo I antes de Cristo, pues ya tiene una preponderancia, ¿no? Y aquí, pues, tenemos un patrimonio muy importante. Después esto se une con con la llegada del cristianismo. En Tarragona tenemos el acta martirial testificada, o sea, esto es historia, no es tradición. El acta martirial más antigua de la península ibérica, que quiere decir 259. El martirio de San Fructuoso, que es considerado el primer mártir de la Iglesia de Tarragona, y estas actas que están al mismo nivel que, por ejemplo, las actas de los mártires de Lyon o la acta de
de San Justino de Roma, o bueno, y en el caso de San Fructuoso, que es el obispo de Tarragona, pues es la misma época que San Cipriano. O sea, Cipriano muere en el 258, en la misma persecución, 258 en octubre, y Fructuoso muere en el 259 enero. En enero. Y esto está certificado y esto está aprobado históricamente. Y se habla en estas actas de una iglesia ya formada. Por lo tanto, y aquí el dilema está: podemos llegar hasta la predicación de Pablo, que aquí hay la gran tradición paulina de la iglesia de Tarragona, de que Pablo, la intención que dice en la carta a los romanos de llegar a Hispania, pues realmente llegó a lo que se consideraba en el siglo I la capital de la Hispania Citerior, que era Tárraco. Aquí tenemos preguntas, ¿no?, por hacer, pero la historia es esta. Por lo tanto, todo ello conlleva a que haya, por ejemplo, los museos diocesanos alrededor de la catedral, que está el templo romano, el perímetro del templo de Augusto del siglo I, y que después se construye la catedral visigótica, y después se construirá, después de la época árabe, pues la catedral románico-gótica actual, ¿no? Pues todo esto hace que sea un patrimonio brutal. Qué bueno, me está entrando hasta envidia, fíjese. Bueno, pues a venir a Tarragona. le voy a prometer que el día que pase por Tarragona le voy a tocar en el Palacio Arzobispal para que me invite a un café. Perfecto, sí, faltaría más. Está invitado y le enseñaremos el patrimonio cultural y cristiano que tenemos aquí. Qué bueno. Romano-cristiano, digámoslo así. Don John, vamos a ir terminando y me gustaría hacerle 4 o 5 preguntillas un poquito más personales. ¿Es adicto a las nuevas tecnologías? Bueno, adicto, yo diría que no. Las uso, las nuevas, porque no hay más. Y además, después de la pandemia, pues todos hemos aprendido a hacer reuniones telemáticas, etcétera, etcétera. Claro. Después, las nuevas tecnologías, bueno, yo, si acaso, con la delegación de comunicación, muchas veces me hacen las cosas, ¿no? Pero sí, naturalmente uso las tecnologías, pero adicto no, en absoluto. ¿Cuál fue el último libro que ha leído o que está leyendo? Bueno, el último libro es sobre el ministerio ordenado. El ministerio ordenado, que es un libro del Verbo Divino que me gustaría, incluso estoy pensando en regalarlo a los curas por la misa crismal. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué no puede faltar en el bolsillo de un obispo? En el bolsillo, bueno, las llaves de la casa y después, bueno, también si se refiere a dinero, pues mira, ahora ya no hay dinero en el bolsillo. Claro, ahora ya tarjeta. Si acaso hay una tarjeta, ¿no? Bueno, pues está este tema de estar atento a las necesidades de los demás. Yo creo que usted vio, como yo, la película aquella famosa de las sandalias del pescador, ¿no? Hay una imagen que a mí, histórica. Sí, una imagen que me ha gustado, y es casi ya al final de la película, que cuando el Papa, pues ya es escogido Papa, se escapa del Vaticano y quiere volver a recorrer un poquito la zona donde él siempre estuvo. ¿Usted es de los que sale del Palacio Arzobispal a tomar un café al bar de la esquina o no? Sí, esto de salir a pasear solo o incluso ir a comprar, que se extrañan, ¿no? A veces me han encontrado en el súper comprando y se han extrañado. O sea, usted compra,
Bueno, pues sí, yo también como, ¿no? O sea que... Curioso, ¿no? Sí, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Y después te das cuenta de que de lo extraño en que te ven, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro. Que te ven como algo especial y que yo no podría ir solo por la calle o ir al súper a comprar, ¿no? O en un bar, ¿no? Como Claro. ha dicho usted. ¿Con qué personaje de la historia le gustaría sentarse a comer y charlar? Mira, tengo una especial, bueno, a lo mejor te va a sorprender, pero estos últimos tiempos, desde que estoy aquí, tengo una devoción especial a San Gregorio Nacianceno, porque fue un obispo que no lo dejaron ser obispo. O sea, el pobre. Tuvo reales dificultades. Era un gran teólogo, porque tenemos sus discursos teológicos en la ciudad de Constantinopla del 379 hasta que llega el concilio de Constantinopla, pero tuvo 3 intentos episcopales que no fueron, o sea, no pudo ejercer. No cuajaron, ¿no? Claro. No pude ejercer realmente como obispo, ¿no? Y es esta contradicción en la que te encuentras muchas veces, ¿no? Que puedes tener las ideas muy claras. Era una persona de grandes ideas que colaboró con la causa ortodoxa y pues de una manera fehaciente en relación al arrianismo de la época o sea, todo el tema ya del Espíritu Santo, de la divinidad del Espíritu Santo, pero que no pudo ejercer realmente de obispo en su misión pastoral. Bueno. Y tengo una especial devoción por él. Qué bueno. De no ser cura, ¿qué le hubiera gustado ser? Maestro. Ah, maestro. Sí, maestro. Bueno, enseñanza. El tema de la enseñanza siempre me ha gustado, me ha apasionado y es lo que realmente he podido realizar durante todos estos años, porque siempre he tenido el tema de la docencia pues presente, ¿no? Ajá. Y que he ido combinando con el ejercicio del ministerio. ¿Cuál fue la última película que vio? ¿O no es cinéfilo? No soy muy cinéfilo. Ahora ya casi no me acordaría de la última. Hace tiempo me dicen aquí que tengo que ir a ver Cónclave, esta nueva película, pero aún no me he decidido. Qué bueno. Por cierto, ¿cuándo va a venir a Canarias? Bueno, no sé. ¿Vino alguna vez? Yo pensaba... no he estado, la verdad no he estado en Canarias. Le voy a decir... Yo pensaba cuando había el rumor de que el Papa Francisco podría venir a Canarias, pues yo pensaba, mira, tendrás la oportunidad si hay reunión de todos los obispos y tal. Qué bueno. Pero bueno. Bueno, yo le diré a Monseñor Mazuelos que le invite algún día a venir por aquí. Perfecto, nos veremos, si Dios quiere, nos veremos la semana que viene porque hay plenaria y vale. Lo tengo por una gran persona, una persona muy inteligente y una persona que ha tomado las riendas en el asunto de la migración y además otros temas, porque si no recuerdo mal, él además viene del campo de la medicina. Sí, él es médico. No recuerdo mal. Sí, ¿No le parece a usted, Joan, que permítame ahora que ha sacado el tema, que a veces mercadeamos con las personas, con los inmigrantes? A ti te tocan 25, a ti 41. No es ciertamente. Y debemos decir que la mayoría o la inmensa mayoría son migrantes forzados. Claro. Forzados que se están jugando la vida para encontrar un mundo y una vida mejor, ¿no? Y después, claro, los tenemos que atender y de hecho los necesitamos porque después los trabajos más sencillos, claro, y aquí lo vemos, nos están sirviendo con los trabajos más humildes, más sencillos, claro, ¿no? Claro.
ante el rearme mismo. Yo me preguntaba el otro día, bueno, ¿quién utilizará las armas? ¿Quién quiere ir a la guerra? Al final, si hay guerra, tendremos que harán ir a los inmigrantes, ¿no? O sea, esto es fuerte decirlo, ¿no? Pero se tiene que decir. Claro. Don Joan Planellas, yo voy a dejarle el último minuto, si quiere aprovechar la Cuaresma, para que nos deje un pequeño mensaje a todos aquellos que nos están oyendo. Pues mire, la posibilidad de ser realmente, como dice el Papa Francisco, discípulos misioneros. O sea, todos somos discípulos. Y ser discípulo quiere decir ir a andar este camino de esperanza que nos indica el jubileo, andar tras el Señor, a veces con muchas caídas, a veces pues con muchas dificultades, pero ir tras Él, ser discípulos. Y después empezaremos a ser misioneros si somos verdaderamente discípulos. Como dice Jesús en el Evangelio, escogió a sus discípulos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Y esto es el resumen de la vida cristiana. Esto es el resumen del verdadero discípulo misionero. Y por lo tanto, esto conlleva la conversión pastoral, la conversión de todos y cada uno de nosotros, desde el último bautizado hasta pues el que tiene los más altos cargos en la vida de la Iglesia. Yo le voy a pedir para terminar un pequeño favor, le da un abrazo fuerte a Óscar y a Enric, que han aguantado mi pesadez para que pudiéramos charlar nosotros pues en perfecto. El día de hoy. Sí. Tiene dos puntales, ahí los tiene usted, ¿eh? Sí, pues ha sido un placer. Y cuando yo me enteré de esta posibilidad, pues enseguida dije que sí. Qué bueno. Y estoy contento de haber tenido este encuentro con usted, con la diócesis de Canarias y con la radio diocesana de Canarias, Radio Amiga. Don Joan Planellas, es un verdadero lujo y un verdadero placer el haber compartido un rato de su tiempo con nosotros. Ojalá que la vida nos depare el poder encontrarnos en algún momento, por lo menos para darnos un abrazo fraterno, ya que usted ha sido en parte de mi bibliografía a la hora de la licenciatura. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Porque hombre, bueno, su libro fue como, permítame, un clásico dentro del tema que se ha escogido. Porque además no hay mucha bibliografía así en castellano sobre el tema, ¿eh? Sí. Pues don Joan Planellas, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a usted y buen trabajo que lo hacéis. Muy bien, un abrazo enorme. Adiós. Que vaya muy bien, adiós. Fin de semana, ya saben, disfruten de aquellos que le rodean, de aquellos que le quieren, pero sobre todo disfruten de la vida. Y no se olviden de algo que me parece muy interesante. Sean muy, muy felices. Chao.